el año 2006, pues fue la invitación de dar un poquito más de mí también, ¿no? Una entrega un poquito más, y yo creo que lo decía en ese tiempo y lo digo ahora, para mí es como un estado de misión. El desayunador salesiano es un estado de misión permanente, y creo que es de las cosas más bonitas que he dicho sí, y que cada día cuando apoyo la cabeza en la almohada, a pesar que hay días de todo estilo, hay días lindos, hay días tristes, hay días más o menos, pues uno da gracias a Dios de que estamos ahí, pero más da gracias a Dios de que nos permite ser instrumentos de su amor hacia los demás. Eso es un poquito la historia. Ay, qué bonito. Oye, Claudia, pero bueno, platícanos un poco. Tú dices que tú empezaste a los 14 años en tu parroquia. Realmente a los 14 años, pues todos sabemos que no eres independiente. O sea, ¿qué decía tu familia de que anduvieras como que tan en el borlote en todas partes? Bueno, mi familia al principio, si bien yo participaba en la parroquia, que no era salesiana, este, pues no tan de lleno. Cuando empecé a entrar al oratorio, pues me implicaba el domingo. Después el sábado, lo que llamamos el visiteo, que iría a las familias. Posteriormente, yo primero no quería ser Agarrando. maestra, doy aparte, ¿no? Pero se me da muy fácil enseñar matemáticas, por ejemplo, y en ese momento a mí me gusta mucho la matemática, la física, la química y la biología. Entonces, a muchachitos que dentro del oratorio tenían dificultad o se iban a examen extraordinario, pues yo los apoyaba, ¿no? ¿Qué me decía mi familia? Pues al principio no les gustaba, ¿no? Eh, por más que a veces digan, digo, era el día del domingo que decían que era el día de la familia, Claudia se levantaba bien temprano para ir a misa y posteriormente preparar todo, comer y decir, anda, a la 1 de la tarde, bye, y hasta las 7, 8 de la noche no veían a Claudia, ¿no? Los sábados, pues también, en la mañana pues tenía que hacer cosas en casa si no me ahorcaban, pero si no a las 2 de la tarde yo ya estaba rumbo al oratorio, hasta las 6, 7, más tarde los sábados porque teníamos la reunión de animadores todos los sábados y la preparación que íbamos haciendo de nuestra planeación, entonces llegaba a 9:30, a 10 de la noche, ¿no? Posteriormente, a veces dedicaba el viernes. Entonces mi mamá me llegó a decir, te voy a llevar una cama al seminario, o lo más así, le voy a poner una bomba al seminario, ¿no? Este, el que en ese momento era mi director espiritual le dijo una vez, me estás robando a mi hija. Mm. Eh, entonces, al principio sí costó un poco. Posteriormente, después, dentro del oratorio, los muchachitos, o los sí, adolescentes que yo animaba, o niños, ubicaron donde vivía y me iban a ver. Y a veces iban con problemas, ¿no? Me tocó una vez que llegó una muchachita que se vino porque el papá la golpeaba, chica, y después mi hermano, ahí me acuerdo que es más grande que yo, me acompañó para llevarla hasta la casa y hablar con el papá y con la mamá, y bueno, todo el show, ¿no? Entonces mi mamá me decía, vete a Órale. vivir al oratorio, ¿no? Entonces, pero poco a poco, yo creo que cuando mis papás se fueron dando cuenta que esto no era solamente un berrinche adolescente, sino que era algo más profundo. Yo siempre les decía a ellos, bueno, yo me acuerdo cuando yo hice la primera comunión que mi mamá me decía, yo la hice con 10 años, y fui la única de mi familia que le hizo a esa pequeña edad, porque mis hermanos y los demás le hicieron de 12 para arriba, ¿no? Que ellos decidieran. Y yo a los 10 años dije, yo quiero recibir mi primera comunión. Y me acuerdo que mi madre me dijo, este compromiso es para toda la vida, no cuando se te dé la gana. Mi mamá es muy firme en esos aspectos. Y me acuerdo que una vez cuando me recriminaba, o me decía que no estaba a gusto, que yo quería más el oratorio que a mi familia, yo me acuerdo que yo le contesté y le dije, mamá, tú me dijiste que el día que yo recibía la primera comunión y le dijera sí a Jesús era para toda la vida. Me acuerdo que mi mamá se quedó callada, mi papá se rió, no dijo nada, y como que a partir de ahí fueron cambiando. También yo cambié de profesión, yo quería en su momento, yo me había proyectado ser arquitecta. Cuando comienzo digo, pues no quiero ser arquitecta. Y en primer año de universidad vendría a ser, dejo y me voy a magisterio. Entonces, cuando les dije, voy a ser maestra, pues no era la idea, ¿no? Si bien no puedo decirlo, no me dijeron no, pero fue como, bueno, si tú quieres, si yo te va a hacer feliz,
Digo, sí, yo quiero ser maestra, a mí me gusta enseñar, pero todo eso yo lo fui descubriendo en mi ser animadora. Mm. Yo fui digo, quieras o no, Dios va colocando y moviendo las cosas para ponernos en el lugar que Él nos quiere. En la medida que quizás pregunto menos, exijo menos y escucho más, Él Mm. se hace presente y me va diciendo, ay Claudia, por ahí no, yo te quiero por aquí. Y a veces yo digo, no, yo ahí no quiero. ¿No? Yo creo que al principio cuando me dijeron del desayunador, yo dije, me acuerdo que contesté, no, yo ahí no. ¿No? Y posteriormente, cuando fueron, conversaron conmigo, hablaron, si bien yo iba al desayunador, yo decía, pero yo, guiar a los albergados, atender a estas personas, pues sí, Dios me quiere ahí, ¿no? Mm. Eh, y me doy cuenta que estoy en el lugar donde Dios quiere que esté. Qué bonito. Bueno, yo quiero que nos platiques todo, 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 pero antes de pasar a esto, a lo del desayunador, porque a mí eso me encanta, o sea, quiero que nos platiques todo de él, yo quiero que nos platiques, digo, es que me llama mucho la atención que a los 14 años, o sea, es que, digo, ahorita probablemente no nos esté viendo mucho muchacho tan joven, pero hay varios papás, entonces, ¿cómo fue que tú llegaste a la parroquia? O sea, simplemente llegar a la parroquia, o sea, porque no cualquier muchacho de 14 años o muchacha de 14 años, pues se la pasa en la parroquia. O sea, digo, como dices tú, tal vez para tus papás en un inicio fue, ay, qué bueno que se va a la parroquia. Al ratito, obviamente, ya empieza a calar que pues estés toda la semana allá. Pero, ¿cómo fue que llegaste a la parroquia? O sea, ¿cómo fue el llamado de nuestro Señor, ese primer llamado a tan pronta edad? O sea, ¿cómo lo sentiste de, ay, déjame, voy a la parroquia a pasar mis días? O sea. Somos 3 hermanos. Mm. Mis padres sí son asiduos a misa. Si mis papás se levantaban y iban a misa, yo después que cumplí 12 años siempre fui un poco rebelde, entonces yo iba a la misa sola. La parroquia quedaba, pues sí, ¿verdad? Hay que decir las cosas. Mi parroquia quedaba a casi 5 cuadras de mi casa. Entonces mis padres iban a una misa, pero como a mí no me gustaba ir con ellos, yo iba a otra misa, Mm. ¿no? Durante el día, pero una misa totalmente diferente. Cuando yo salí de un colegio que era de religiosas, no era salesiano, eran las hermanas de la Caridad de la Virgen Niña. Eh, Estaba en la parroquia. Yo realmente no participaba en grupos juveniles, voy a ser muy honesta. No me llamaba mucho la atención. Pero en esta parroquia, que era de los Oblatos de San Francisco de Sales, el sacerdote, que era un misionero italiano, el padre Mario, él tenía un comedor diario para niños de bajos recursos, que esos niños posteriormente eran los que yo conocí en el oratorio. Yo salía del colegio y me acuerdo que pasaba por el comedor, ¿no? Y como yo iba a misa, generalmente desde temprana edad, no sé, a los 12 años, tengo una voz fuerte, entonces el padre me dijo, Claudia, ¿me ayudas leyendo? ¿Me gusta leer? Yo leía, ¿no? Pero no hacía mucho más. Y un día me acuerdo que me dijo, ¿qué hacen los sábados temprano? Le dije, pues nada, yo hacía las tareas de la semana. Dice, están los niños del comedor, ¿no me podés venir a ayudar? Dice, porque no tengo en este momento voluntarios. Ah, bueno, con tal de no estar en mi casa, pues yo me iba, ¿no? Y ahí me gustaba. Entonces, posteriormente me decía, mañana va a haber en la tarde del domingo. Vamos enfrente que había un patio, un colegio. En el colegio va a haber un juego de fútbol, y a mí me gustaba el fútbol. Va a ser mujeres contra mujeres y después mixto. ¿Y te animas? Ah, bueno, voy, ¿no? Me ayudas en la tienda. Y así fue como participé. Entonces, de ahí me invitaron. Iban los salesianos, los seminaristas vendrían a ser a la parroquia y nos organizaban actividades. Y todo yo siempre estaba como ayudando ahí, ¿no? Y fue así como me fui integrando. Yo después que recibí la primera comunión, porque obviamente me lo había dicho mi mamá, yo iba a misa todos los domingos, como te digo, lejos de mi, digo, cuando tuve 12 años dije, ya, voy sola. Pero si no, bueno, era como mi compromiso, ¿no? Porque yo le había dicho a mi madre que a diferencia de mis hermanos, yo quería recibir la primera comunión. Entonces, eh, no sé, digo, yo asumí un compromiso. ¿Por qué fue? No tengo idea. Digo, me acuerdo que yo decía, tengo que ir a misa. El padre me decía, voy a ayudar. Sí, esto me gusta. Y a veces era, no estoy en casa, ¿no? Porque estando en casa, vamos a ser honestos, somos adolescentes y no nos gusta que nuestros padres nos manden, ¿no? Entonces, mis hermanos son mucho más grandes que yo. Mi hermana me lleva 11 y mi hermano 9. Entonces, yo soy la más chica. Era como, bueno, tengo que soportar a mis hermanos grandes, ¿no?
Entonces yo prefería estar lejos de ellos para que no me mandonearan y también para capaz que tener la fiesta en paz, ¿no? Entonces fue así como me fui integrando. Poco a poco, cuando me fui dando cuenta, pues participaba en el comedor, posteriormente, bueno, en el oratorio, después me invitaron a formar lo que es el movimiento de adolescentes y animarlo. Entonces, poco a poco fui catequista, me fui enrolando, ¿no? Para mí, tanto el oratorio con los salesianos y la parroquia fueron mi segunda casa, ¿no? Donde yo me sentía muy a gusto, eh, no sé, en ese tiempo hasta hoy tengo amigos de Facebook que éramos ese grupo de jóvenes de la parroquia, que uno está en España, otro está en otros lugares, otros están en Uruguay, y seguimos recordando todas esas cosas, armábamos campamentos, como estaba este comedor, hacíamos la campaña del kilo, íbamos casa por casa pidiendo 1 kilo de alimento para los niños, y a mí no me daba vergüenza, ¿no? A mí no me daba vergüenza ir a pedir porque yo les explicaba a muchas personas qué era lo que se hacía en esa parroquia. Posteriormente, cuando estaba en el oratorio, pues también toqué puertas para pedir juguetes para los niños, para pedir, no sé, alimentos para hacer, hacíamos una comida una vez al mes porque era un lugar muy carenciado donde era el oratorio, le llamábamos una olla popular donde cada quien traía algo y hacíamos una gran olla de comida y se comía en el lugar. Aprendí que de alguna forma eh, se puede lograr cosas para otros, que quizás para mí no las pido, ¿no? Pero que es mucho más bonito ver la sonrisa de las personas, el que te den las gracias, el que, no sé, hasta el día de hoy hay muchachitos, ya hombres, que fueron mis oratorianos y que tengan un buen recuerdo o que en esa hostilidad de vida, nuestra presencia, no mía, del oratorio, de los salesianos, de la familia salesiana, les cambió. Y hoy por hoy muchos, no todos, pues cambiaron también su vida de ese entorno tan difícil donde estaban viviendo, ¿no? Claro, tener un poco de suavidad, la suavidad de nuestro Señor en esa aspereza. Exactamente. Oye, Claudia, pero bueno, ¿cómo tú te decides a decir, bueno, quiero un voluntariado y fuera de mi país? Digo, porque no es cualquier cosa. Bueno, eh, cuando yo tenía casi 18 años, 17, 18, hay un misionero uruguayo, Martín Lazarte, que él estaba en Angola y fue a hacer su ordenación en Uruguay. Y él, en ese momento yo ya estaba en la escuela de animación salesiana, que eran los miércoles, y él fue a darnos una plática, a contarnos su experiencia en Angola. Y yo me acuerdo que yo salí de ahí, yo llegué a casa y le digo, mamá, yo quiero ser misionera. Y mi madre me dijo, tú lo que no quieres es estudiar ni trabajar, ¿no? Todavía recuerdo esas palabras, ¿no? Que me dijo, tú no querés ni estudiar ni trabajar, tú querés, dice, no sé. Entonces, a mí se me metió en la cabeza. Entonces yo dije, a ver cómo le hago. Estaba Juventud Misionera. Entonces, bueno, ¿cómo me meto a Juventud Misionera? Bueno, ahí con los salesianos, invitan a misión. En la parroquia se empiezan a hacer misiones con los salesianos, empezamos a ir. Y posteriormente, en el 95, si mal no recuerdo, se arma el voluntariado misionero salesiano, con un padre que en ese momento era el inspector, que también era un misionero, y nos invita a participar. En el año 96 recién entro yo, porque primero como que dije, es por aquí, porque bueno, yo estaba en otros grupos misioneros, uno salesiano, pero otro era de jóvenes, tipo Jóvenes Sin Fronteras, donde estábamos con Oblatos de María. Entonces, no sé, yo tenía la idea de que yo me quería ir fuera, ¿no? Entonces, que yo quería estar un año de misión fuera de Uruguay. Y en el año 99, por ejemplo, creo que fue en el 99, fines de 98, yo hice mi carta. Yo ya en ese momento yo ya era maestra, ya trabajaba. ¿Por qué? Porque mi madre me decía, tú te querés ir de misión porque no te querés trabajar ni estudiar. Entonces yo estudié. Entonces cuando me iba a egresar me dice, tú te querés ir de misión porque tú no querés trabajar. Entonces yo trabajaba, ¿no? Yo trabajaba desde antes, de los 17 años, 18, yo había empezado a trabajar, pero no como ejerciendo posteriormente mi profesión, ¿no? Que es la docencia. Entonces yo le dije a mi madre, ya estudié, ya estoy trabajando, me voy a ir. Y mi madre pensó que
que no lo iba a hacer. Me dice, ¿me vas a dar ese dolor? Pues no, yo hice mi carta y yo pongo, pues, que quería un año de voluntariado donde se necesitara Mm. y fuera incluso fuera de Uruguay. Entonces, pues bueno, en el año 99 me avisan que me voy a ir de misión, como en junio, en el retiro que teníamos en junio nosotros, nos avisan que, que iba a salir de misión al próximo año, y bueno, y me mandan a Tijuana. Y cuando te dicen a ti Tijuana, tan siquiera te imaginabas dónde estaba en el mundo o algo así. Digo, porque, digo, para nosotros como mexicanos, pues obviamente sí, pero para un uruguayo es como, ¿qué es esto de Tijuana? O... Pues sí sabía que estaba en México, y dije, pero Tijuana, a ver qué tiene. Aparte, me acuerdo que en ese momento nuestros destinos eran o Angola o Manaos. Se estaba viendo de abrir algo con Chile, y ahí me dicen Tijuana, México. Y dije, bueno, al principio dije, basta, Tijuana. Bueno, sí, cierto, digo, miré, digo, leí noticias de Tijuana, que en ese momento no eran muy bien, muy agradables, ¿no? Hablaban de cártel, de esto, de aquello. Creo que fue para poner más nerviosa a mi familia, y yo me vine a Tijuana, que para mí es una ciudad, si no es bonita estructuralmente, visualmente no es una ciudad ordenada, pero es una ciudad muy solidaria, Mm. ¿no? Aquí es cierto, convergen gente de todos los estados y también de otras nacionalidades. Tijuana es una ciudad solidaria con el forastero realmente, ¿no? Abre las puertas de su casa y la gente abre el corazón. Mm. En Tijuana, en el oratorio que ahí me tocó pues realizar mi voluntariado dentro del proyecto, el oratorio San José Obrero, eh, yo no puedo decir que la gente no me recibió bien, no, al contrario. Mm. Desde el primer día, pues me chiquearon, como dicen acá, en las otras obras también, y hasta el día de hoy, pues yo me siento muy querida por mucha gente de Tijuana, ¿no? Que va teniendo ese lugarcito en nuestro corazón, y nosotros vamos teniendo un lugarcito en el corazón del otro. Pero tú llegaste a Tijuana y nos platicabas que estuviste un año y luego te regresaste a Uruguay. ¿Y luego Sí, cuánto tiempo te quedaste en Uruguay? O sea, ¿cómo, un cómo fue? año, Y luego ya dijiste, ¿ya me voy otra vez o cómo fue? ya me voy otra vez, sí. Ya Y dije, ya me como voy otra mexicano, vez, ya veo qué pasa, y me voy a quedar en Tijuana, o sea, decidiste ya venirte como para siempre. para siempre, exactamente. Y tú Y llegas, siempre por cerca de los salesianos, ¿verdad? bueno, tú decidiste venirte con los salesianos y dijiste, bueno, o sea, ¿hiciste primero como que un trámite o o sea, cómo manejaste ese año? O sea, estuviste un año en Uruguay y dijiste, bueno, ya me quiero regresar, pero ¿y luego a qué o cómo? Bueno, cuando yo ya estoy en Uruguay, pues obviamente los salesianos, el que estaba aquí, pues me invita también. Desde que yo estaba de voluntaria, me invitaban a quedarme más tiempo, Mm, ¿no? claro. Yo voy a Uruguay, eh, regreso a Tijuana, y posteriormente, pero yo ya no venía con la idea de seguir de voluntaria. ¿Por qué? Porque en el voluntariado, obviamente, yo dependo totalmente de los salesianos. Y yo estaba haciendo de alguna forma mi proyecto también de Sí. vida. Entonces, yo llego en febrero, y en 14 días, pues yo consigo trabajo dentro de un colegio, eh, primero como prefecta, luego pasé a ser en menos de un año la coordinadora de primaria, y posteriormente terminé siendo la coordinadora del colegio por casi 15 años, ¿no? Desde preescolar a secundaria. Pero obviamente era mantenerme, porque yo en el año del voluntariado nosotros sabemos que Dependes de la organización como tal. dependemos de la organización, porque de alguna forma vamos viviendo eh, en ese ponerse en manos de Dios, en ese decir, bueno, no tengo las cosas materiales porque no son las más importantes, porque aprendemos a valorar que hay otras cosas importantes, pero posteriormente tú no puedes ser una carga para los demás. Entonces fue decir, bueno, yo quiero desenvolverme sola y ir viendo, ¿no? Dónde vas encajando. Y obviamente los salesianos me abrieron las puertas, el que era en ese momento el director del proyecto salesiano, el padre Javier Prietos, que era él, obviamente su compañía en el año que yo estuve en Uruguay, y cuando regresé también, ¿no? En todo ese camino, nunca,
nunca me desampararon. Y también fue irme dando pasos de que, si bien yo quería dedicar parte de mi tiempo a los salesianos o al apostolado, yo también era irme encontrando conmigo misma cómo yo me quería desenvolver, ¿no? Posteriormente, pues obviamente yo formé posteriormente una familia a la cual tengo una niña, mi esposo es un ex voluntario también igual que yo, es decir, vamos, Dios va, como te digo, Dios va colocando las piezas del rompecabezas y te dice, eh, por aquí te quiero, ¿no? Yo capaz que cuando yo comentaba a veces, ¿no? Cuando yo vine de voluntaria y posteriormente yo decía, no, yo nunca me había visualizado, por ejemplo, formando una familia. No estaba, no me veía determinadas cosas. Y Dios te va moviendo, Dios te va colocando y Dios te va cambiando tus planes, ¿no? Entonces es cuando realmente tú te pones en manos de Él y tú decís, ay, Diosito, no, pues esto yo no era lo que yo quería para mí. Pero a veces Él te dice, sí, pero yo sí te quiero así, ¿no? Te quiero aquí. Yo venía un año a Tijuana y decía, bueno, me voy a regresar a mi país y posteriormente yo tenía otros proyectos. Pues de alguna forma, Dios dijo, no, yo te quiero mejor aquí. Que ¿No? dijo, Bueno, tengo y mejores bueno, planes para ti. exactamente. Como te decía, es hablar menos y escuchar más. Qué bonito. ¿Y tu esposo es mexicano? Mi esposo es mexicano, él es de Irapuato, de lo que es el Cejusa, de Anda. ahí salió él. Tesis de Irapuato. Irapuato. Bueno, digo, está súper padre, digo, qué lindo eso que dices tú de escuchar más, digo, porque a veces es muy difícil, a veces se nos hace como muy difícil el decir, ay, es que Dios no me escucha, pero pues realmente a quien debe de escuchar somos nosotros, no Dios, realmente. Pero bueno, ahora platícanos, todos sabemos, digo, todos los que hemos estado en alguna obra salesiana, todos los que tenemos ese contacto con los salesianos, sabemos que Tijuana es un punto, si no de los más grandes, si no es el más grande, uno de los más grandes y de los más complicados por toda esta dinámica que tú ahorita nos platicaste, por tanto forastero, por punto, por localización, por todo el movimiento que ha existido durante toda su historia en México. Platícanos cuáles son los ministerios que tienen los salesianos en los que tú has trabajado ahí en Tijuana y ahorita nos platicas del desayunador. Muy bien. Bueno, los salesianos en Tijuana en este momento tienen 6 obras, ¿sí? Hay una parroquia, que es Parroquia María Auxiliadora, y después hay determinados oratorios que están ubicados en forma, yo siempre digo, en lugares estratégicos de la ciudad. ¿Qué significa? Todas las obras salesianas dentro de Tijuana están en lugares donde hay población vulnerable. No estoy hablando solamente de gente pobre, sino donde el contexto social la hace vulnerable. ¿Qué significa? Papás o mamás luchones que llegaban a Tijuana y están tratando de salir adelante con su familia. Muchas veces no hay familia tradicional, no hay familia disfuncional. Muchas veces dentro de un hogar hay determinadas personas o tutores o hay niños con abuelos, donde esos lugares también son lugares que se están como poblando cada vez más y que capaz que no tanto ahora, pero que en sus comienzos estaban en la periferia de la ciudad, ¿sí? La gente empieza a llegar y se empieza a asentar en lo que llamamos los cordones, ¿sí? De la ciudad. Entonces, capaz que no son tan cordones, pero sí siguen estando en una zona especial donde a veces, vamos a ser claros, la delincuencia, la violencia, el narcomenudeo, pueden ser factores que traten de dañar a estas personas, ¿no? O son el pan nuestro de cada día. Entonces, los salesianos tienen sus obras muy estratégicamente ubicadas, digo yo, ¿sí? Hasta el desayunador está estratégicamente ubicado en un punto cerca de la línea y de la zona norte. Parroquia María Auxiliadora, que fue el primer lugar donde llegaron los salesianos, en su momento también estaba ubicada y está todavía ubicada en una zona estratégica. Ninguna de las zonas donde están los salesianos es una zona alta económicamente o media alta. Al contrario, es media, media baja o baja totalmente. Entonces los salesianos tienen diferentes actividades, grupos de jóvenes,
obviamente todo lo que es las actividades salesianas de los grupos juveniles, ¿no? Claro, con los diferentes nombres que han ido teniendo a lo largo del tiempo, ABS ahora, Fruto Pascual, coros salesianos, pero no solamente eso. Aquí en cada una de las obras se busca que ese lema que tenemos de buenos cristianos y honrados ciudadanos se vaya haciendo vida. ¿Y qué significa? Poderle brindar al joven o al niño estrategias para su vida. O las competencias, ¿sí? No solamente espirituales, sino también técnico-profesionales para que se puedan desarrollar. Por eso dentro de un oratorio, no sé, salesiano, que es el oratorio Don Bosco, de parte de la capilla y de los grupos que pueden tener de ADS, está por un lado la liga deportiva, obviamente, ¿no? Fútbol, básquetbol. Está una escuela en este momento para niños de bajos recursos, donde además de los conocimientos básicos que nos pide la currícula de la SEP, se les va a brindar desayuno. Pero si su familia no tiene los recursos, se le va a brindar también una despensa, donde se lo va a tratar de becar al niño porque el papá quiere que su hijo salga adelante. O quizás te voy a hablar de un oratorio, de otro oratorio que no tiene esto, pero está ofreciendo que el niño o la familia o la mamá o la abuelita o la tía o el tío o la persona además pueda venir a recibir, no sé, terapia psicológica si necesita, una capacitación, costura, herrería, ¿sí? El niño apoyo escolar, karate que les gusta mucho, ¿sí? También talleres de liderazgo que se ha tenido para mujeres y para jóvenes, usando la tecnología. Digo, se trata de buscar de cada una de las obras, además de lo que tenemos que tener como casa salesiana, como iglesia que evangeliza, tener eso, tener escuela, pero escuela no solamente la formal, porque nosotros somos educadores formales y no formales, ¿no? Y también un patio donde se juega, un patio donde hay valores, un patio donde hay reglas, porque no somos una pequeña reproducción de la sociedad, entonces educamos para la sociedad. Una casa, porque el al verlo siempre es, hola, ¿cómo estás? Es el abrazo, es el sentirte querido y que te reconozcan por tu nombre, capaz que no me sé el apellido, o por tu apodo, aunque sea, como le preguntamos, ¿cómo te gusta que te diga? Hay un muchacho que a veces va y me dice, a mí me gusta que me digan Lalo. Ok, él es Lalo, claro. Digo, Eduardo no le gusta, entonces va a ser Lalo, el apellido no me lo preguntes, ¿no? Pero, decir, hola Lalo, ¿cómo estás? Entonces, es la cercanía de ir formando. Eso es parte de lo que hace cada una de las obras, es tratar de tener todo aquello que nos identifica como familia salesiana, que va desde los grupos juveniles hasta las capacitaciones para la vida. Y tú específicamente, Claudia, digo, es hermoso, la verdad es que orgullosamente nosotros también somos salesianos y al oír esto, la verdad es que nos llena de bastante orgullo y aparte de bastante alegría saber que hay gente tan comprometida como ustedes y que hay tantas obras y como dices tú, que están estratégicamente localizadas, pero platícanos tú, ¿cuál es ahorita tu rol dentro de la obra salesiana en Tijuana? Muy bien. Mi rol dentro de la obra, bueno, como te mencionaba, yo soy la coordinadora del desayunador salesiano del Padre Chava. Entonces, a mí me toca, por un lado, eh, bueno, lo que nos conocen, pues brindar los desayunos a muchas personas en situación vulnerable. Ustedes pueden ver en las fotos, cuando yo digo vulnerable, no solamente me estoy refiriendo a personas sin hogar, me estoy refiriendo a personas de la tercera edad, a discapacitados, me estoy refiriendo a mujeres violentadas, me estoy refiriendo a familias de bajos recursos, ¿sí? Me estoy refiriendo a todos, a todo aquel que se acerque a la casa y necesite primero un alimento. Muchas veces nuestro padre director dice que somos como la Cruz Roja, ¿no? Los que damos el primer auxilio. Pues así trata de ser la casa salesiana, dar el primer auxilio. Una de los derechos que tenemos como seres humanos es el derecho a la alimentación. Entonces, que se acerquen y puedan encontrar un plato de comida caliente. En este momento estamos dando café caliente por el clima, ¿no? Pero entonces, que además de ese plato de
de comida caliente que les va a nutrir el estómago, encontrar a alguien que los trate y les dice buenos días. Yo les digo ahora que con el cubrebocas sonreímos por los ojos, ¿no? Que los trate bien, que no los trate con desprecio, no los trate con discriminación. Es un ser humano que por algunas condiciones que no sabemos cuáles son, y no somos también quienes para juzgar porque sus zapatos no nos quedan, está en situación menos favorable que la nuestra. Y esta casa salesiana tiene que brindar primero un lugar, yo digo que como es el Padre, un primer auxilio, pero un auxilio que es como esa cremita cuando tú te raspas y te duele mucho y te alivia inmediatamente. Ese bálsamo, donde te reciben bien, donde te saludan, donde te dan el plato de comida, donde te dicen que tengas un bonito día. Pero no solamente eso. Además de eso, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos un servicio médico también, limitado. ¿En qué sentido? No es una clínica, es como un dispensario donde atendemos a las personas, donde les vemos si tienen una infección y los curamos, donde si tiene una gripe le buscamos a ver si tenemos medicina, si es hipertenso te doy para tu presión, si eres diabético, bueno, te voy cuidando tu glucosa, tratar de ayudar, porque también otra necesidad, otro derecho que muchas veces ellos no pueden acceder es el derecho a la salud. Entonces tratamos de ayudarlos. ¿Qué más además de eso? Bueno, ahora a pesar de la pandemia, brindar asesoría psicológica, aunque sea en forma virtual. Nosotros teníamos antes de la pandemia justamente asesoría psicológica, asesoría legal, porque hay mucha gente que llega, sobre todo extranjeros, que no saben cuál es su situación legal y no saben ubicar su consulado, o dónde está migración, o dónde está Comar, o propios mexicanos deportados. Estos hermanos mexicanos que se fueron a Estados Unidos y que los regresaron, y muchas veces son tantos años que pasaron allá, y la gran mayoría no es de Tijuana, es de Michoacán, es de Oaxaca, de Guerrero, de cualquier otro estado menos de Tijuana, y no conocen ni siquiera dónde queda el centro de gobierno para tramitar una acta de nacimiento o un CURP. Entonces, esta es la asesoría legal. Además de eso, ¿qué hacemos? Pues la dignidad de la persona. Anteriormente ofrecíamos duchas con cambio de ropa. Hoy les ofrecemos el cambio de ropa, el corte de pelo, eso que te va dignificando. Y si nosotros tenemos también una pequeña bolsa de empleo. Si podemos brindarle también desde ahí que pueda ir ya a un empleo, pues ya la hicimos, ¿no? Eso es parte de lo que vamos ofreciendo. Eso es al que se acerca todas las mañanas a la casa. Pero también tenemos un albergue para hombres mayores de 18 años, que en su característica pueden ser, como te mencionaba, personas recién deportadas, personas que van llegando de otros estados a Tijuana, quizás a veces con la intención de pasar a Estados Unidos, quizás como nos pasa huyendo de violencia o por falta de empleo, también personas de otros países. Y cuando digo otros países no me refiero solo a centroamericanos, Honduras, Guatemala o Salvador, sino te hablo de Venezuela, te hablo de Cuba, de Nicaragua, te hablo de romanos, te hablo de personas del Senegal, de Burkina Faso. Dijo, nos ha tocado realmente de muchas partes que llegan por diferentes características. Como te digo, puede ser por desplazamiento, por violencia, por falta de empleo, por situación, por persecución política, como nos pasa, ¿sí? Y que tratan de llegar a Tijuana o a México, casi siempre con el sueño de pedir asilo en Estados Unidos, pero se dan cuenta al llegar también que pueden quedarse en Tijuana o en México y piden muchas veces su refugio, se los apoya con asesoría, igual que a los demás, psicológica, legal, para que se vayan estableciendo. ¿Cuál es la meta de la casa? Primero que nada, la dignificación del ser humano, la integración o la reintegración de esta persona a la sociedad de una forma armónica. Cuando hablamos de una forma armónica, es, en lo posible, lejos de las adicciones, de la que fuera, para que pueda desenvolverse. Es muy bonito verlos que regresan y que regresan bien después, ¿no? También ofrecemos capacitaciones tanto a usuarios
como a los albergados, ya sea, hemos tenido taller de serigrafía, de electricidad, hemos tenido taller de computación. Muchos deportados hablan muy bien inglés, pero resulta que no saben manejar una computadora. Entonces, si los apoyamos en una capacitación, son muy buenos para obtener, buenos candidatos para obtener un trabajo en un call center. Entonces, eso es un medio, es decir, es dar las herramientas, ¿no? Si nosotros hablamos de buenos cristianos y honrados ciudadanos, al combinar estas dos necesito trabajar el espíritu de la persona, ¿sí? Aceptando muchas veces que no le ha tocado todavía encontrarse con Dios, ¿sí? O que todavía no lo reconoce en su vida por sus situaciones, y es ir caminando despacito para que lo vaya reconociendo en su libertad y trabajar nuestro lema, honrados ciudadanos. Y para ser un honrado ciudadano necesitas herramientas para poder desenvolverte en la sociedad, la que tú te sientas mejor. Entonces, tratamos de combinar esas dos con nuestras acciones para, como te digo, hacer vida realmente nuestro lema como salesianos. Eso es parte de lo que hace, eso es parte de lo que me toca hacer. En esta tarea obviamente hay voluntarios, hay salesianos que nos acompañan, porque esto es una tarea de equipo, ¿eh? Es decir, ustedes ven este rostro, pero este rostro no es el único. Este rostro es el que quizás por razones pues aparezco, pero somos muchos. Está, como te digo, están los salesianos que no nos sueltan de la mano, están los voluntarios que han venido de la propia inspectoría o de otros países, los voluntarios de la propia sociedad que te regalan un día o dos, aquel que te regala sus conocimientos en computación para poder brindar el taller de computación o el taller de inglés, o la que es abogada y te regala 3 horas a la semana para poder apoyar gente. Es decir, esto es como una red de personas de buena voluntad que trata de ayudar al prójimo en la medida que el prójimo quiera ser ayudado. ¿Cómo cuánta gente tienen, Claudia? O sea, es que esto, o sea, se oye demasiado, o sea, definitivamente. Pero supongo yo que reciben muchísima gente. Al ser un punto tan visitado, o sea, tanto de gente que es regresada de Estados Unidos como gente que quiere ir a Estados Unidos, como de gente propia del lugar, o sea, supongo que, digo, no sé, no me imagino cuánta gente ustedes atienden. Mira, en la mañana en los desayunos podemos brindar de 800 a 1.200 desayunos diarios. Durante la pandemia, durante el primer, podríamos decir, semestre de la pandemia, desde marzo de 2020 hasta julio, que se volvieron un poco a reactivar en Tijuana las actividades, recibimos 2.000 personas y más. Se ha entregado o se están entregando más de 62 despensas semanales solamente en nuestra obra, porque también estamos entregando muchas en las obras que atendemos. ¿Sí? Hay que darnos cuenta que nosotros, como al ser 6 obras, yo entrego 62, pero hay un oratorio que está entregando 55 y quizás antes entregaba 5, o como yo solamente entregaba 15 antes de la pandemia. ¿Sí? Hay otro oratorio que está entregando 45 despensas semanales. Entonces, nos está hablando que la pandemia debilitó también la economía de las familias. Entonces, estamos recibiendo en un promedio de 800, 1.200. Ahora, con el cambio de gobierno de Estados Unidos con Biden, muchas personas se han acercado porque van a reactivar los casos de los retornados, que son las personas que estaban pidiendo asilo en Estados Unidos y por la pandemia su caso no prosiguió todavía, está en un stand-by, en una pausa, y ahora dicen que los van a reactivar. Entonces se ha vuelto a acercar gente a la garita del Chaparral, que es el cruce fronterizo. Entonces tenemos también rostros nuevos, ¿no? Entonces, eso por un lado. El albergue que tenía capacidad para 90, por la pandemia nosotros lo hemos bajado a 40, para poder mantener, obviamente, las medidas de sana distancia, de higiene y los cuidados también dentro de la casa. Gracias a Dios, en la casa no hemos tenido casos, pero para no tener casos, obviamente hemos reforzado todo lo que es la higiene de todos, desde que entramos, mientras estamos en la casa, salimos, y obviamente los albergados, sobre todo aquellos que ya están trabajando y están viendo la posibilidad posteriormente de poder salir de la casa, porque nosotros
mientras están con nosotros, nosotros les ofrecemos en forma gratuita el hospedaje, la comida, la alimentación, y lo que les pedimos es, obviamente hay como en cualquier casa salesiana, reglas y roles. Mantener la casa limpia, por ejemplo, es un rol importantísimo, más ahora con la pandemia. Entonces, tratamos de que todos usemos durante el servicio nuestro cubrebocas, nuestro lavado de manos, el gel, todo lavar con cloro, y también esto mismo hacemos nuestras campañas de salud, por así decirlo, con los usuarios que se acercan. Darles los cubrebocas, hablarles, indicarles que nos vamos a lavar las manos, aunque ya no nos sentamos en el comedor a recibir los alimentos. Hoy por hoy, si ustedes han visto, entregamos, no es nuestra idea usar desechables, pero la pandemia nos orilló nuevamente a realizarlo. Al entregarles su contenedor de comida, se tienen que lavar las manos, les damos el cubrebocas, les explicamos que hay que usarlo. Para ir al médico nos tenemos que limpiar los zapatos antes de subir las escaleras, todos con cubrebocas, ponemos las sillas con sana distancia, ¿no? Y de esa manera va nuestra dinámica. Sinceramente, nosotros no tuvimos una caída con la pandemia, tuvimos una subida, como te estoy mencionando, y posteriormente llegamos a nuestros números normales, de 800 a 1200, dependiendo del día, dependiendo de la movilidad de la zona, y lo que sí tratamos es que las familias que se han venido acercando, que no se acerquen todos. Entonces tú capaz que vas a ver a un miembro de la familia, el hermano, el tío, la mamá, el papá, el abuelito, y se va a llevar, por ejemplo, 4 vianditas de comida, el pan, y esa familia que ya conocemos más o menos, antes hacíamos hasta visiteo para ver dónde vivían, para saber si en la despensa le podemos poner frijol para hacer frijol, o si no tiene dónde hacer, va a ser frijol en lata, no sé, de diferentes cosas que veíamos. Hoy por hoy es conversar, dialogar con ellos y ver qué les podemos dar. Hay gente que no vive cerca del desayunador, hay gente que viene caminando, ¿no? Es decir, se hace un recorrido de 1 hora para venir a recibir su alimento o su despensa semanal. Entonces, te está hablando que esta casa, porque también sucede en las otras que damos despensa, estamos atendiendo diferentes frentes de la realidad que nos está tocando vivir de la pandemia, ¿no? Entonces, es una labor muy interesante, es un abanico de cosas que hacemos en el desayunador. No sé si se me falta alguna. Por ejemplo, antes de la pandemia teníamos un apoyo escolar para los niños de la zona norte o estos niños que han llegado a la ciudad, niños migrantes, y que todavía no estaban escolarizados. Tristemente, por la pandemia, pues lo tuvimos que pausar, ¿sí? Pero son necesidades de la zona, y como estas necesidades de desayunador, las necesidades se multiplican en cada una de nuestras obras. Lo que tiene el desayunador es que visualmente tú puedes ver cada mañana la cantidad de personas que se acercan al recibir un plato de comida, que gente muchas veces también que de ahí se va a trabajar, porque también tenemos gente que tú la ves y te dice, es que me bajaron el sueldo, es que me pasa esto, es que me ahorro una comida y pueden entonces comer más mis hijos. La gente se empieza a abrir, la gente también lo que quiere, más que nosotros le demos un speech o un mensaje, es que los escuchemos primero, ¿no? La gente hoy por hoy tiene mucha necesidad, antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia más, de exteriorizar, externar lo que está viviendo y lo que ha sido también para ellos, sobre todo para la gente más vulnerable, esta situación, que si a todos nos afectó, al más desfavorecido lo afectó muchísimo más. Que es donde viene a caer precisamente esto de la comida, que no solo alimenta el cuerpo, o sea, ustedes hacen mucho más que alimentar el cuerpo, o sea, tal vez sí, es como tú dices, tal vez un parchecito muy, muy rápido, pero al mismo tiempo les das ese bálsamo de que alguien los está escuchando, de que a alguien le importan, de que alguien va a estar ahí simplemente, como dices, para sonreírles. O sea, en este mundo tan frío en el que estamos viviendo ahorita,
encontrarte a alguien que te sonríe, encontrarte a alguien que te escuche, la verdad es que pues son una bendición, la verdad, Claudia. Gracias por lo que hacen. Pero me tengo una pregunta que yo no sé si es muy indiscreta, pero bueno, ¿cómo le hacen para mantener este tipo de obras? O sea, ¿cómo le hacen los salesianos? Es que la verdad es que es impresionante. Yo no me canso de decirlo y la verdad te lo digo a ti, que tú estás en una obra y eso es demasiado. O sea, yo no me canso de decir que en la pandemia más que antes, o sea, tanto los religiosos como los laicos comprometidos son los que están manteniendo el mundo. O sea, definitivamente yo no sé qué sería del mundo sin el trabajo de ustedes, sin el trabajo de los religiosos, porque tal vez son granitos de arena que no mucha gente ve, porque aunque tú ahorita nos estás diciendo que tienen 800 a 1200 personas, aunque creo que en Tijuana son muy conocidos, la verdad es que creo que aún así debería de ser mucho más conocido porque es algo tan grande lo que ustedes hacen que todos deberíamos de estar moviéndonos para que esto siga sucediendo, no solo en Tijuana, sino en muchos otros lugares. Y gente como tú, que tan comprometida, que vean vale la pena, o sea, no vale la pena, obviamente vale la pena por nuestro Señor, vale la pena por la gente que están sirviendo, pero también vale la pena porque el mundo se debe de dar cuenta de todo lo que ustedes están haciendo. Ustedes están moviendo el mundo, definitivamente. O sea, ¿cómo le hacen para mantenerse? Bueno, primero la confianza en la providencia, ¿no? Desde siempre es que la mano de Dios nos sostiene. Entonces, muchas veces hemos dicho con el padre director que las obras son de Dios. Y si la obra es de Dios, la obra se mantiene. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Nada más. Él es el artesano, él es el arquitecto. La obra se mantiene justamente por eso. ¿Y por qué? Por la solidaridad de otras personas. Cuando la gente se acerca, algunos vienen a reclamar que por qué le damos de comer a esas personas, ¿no? Están en todo su derecho de criticar o no le gustarle porque no te tiene por qué gustar lo que uno está haciendo. Nosotros creemos, por un lado, que es nuestra forma de vivir el Evangelio, ¿no? Nosotros, que somos salesianos, Don Bosco nos enseñó que había que buscarle por todos lados. Él logró un sueño de realidad que somos que estemos hoy aquí, pero él a esos muchachos se preocupó de darles una casa y un alimento. Nos dejó esa tarea también ahora nosotros en esta obra y en toda obra salesiana. Entonces, buscar, hay que salir, hay que tocar puertas. Tocaremos 30 puertas y quizás abrirá una, pero ahí estuvo ese corazón que se sensibilizó frente a la necesidad del otro. Yo te mencionaba hace un rato que en Uruguay ir a muchas veces ir a pedir. Pues sepas muchas veces a plantear la realidad, ¿no? Es decir, a pedir que si queremos, en este caso, una Tijuana mejor, una Tijuana con más oportunidades, y podemos decir un México mejor, un México con más oportunidades, pues nos tenemos que unir todos. Cada uno tiene que poner el granito de arena que nos toca. Quizás mi granito sea el recibir a las personas, el sensibilizar a otros, pero quizás a otros sea el traerme el kilo de arroz, y otro sea el contarle a un amigo que va a venir a ayudar y a servir, ¿no? Es decir, en este mundo es entender primero que somos todos hermanos. No hay fronteras. Las fronteras las ponemos los corazones, lo digo siempre, cuando no sabemos amar, ¿sí? Es decir, somos hermanos, tenemos que concientizar, tenemos que ser una iglesia en salida como nos invita el Papa Francisco, una iglesia misionera. Nosotros somos misioneros desde el día del bautismo, entonces necesitamos salir y ser la voz como profetas, anunciando y denunciando de estos hermanos, que nos cuesta decirles hermanos, que están menos favorecidos. Entonces, eso es lo que hacemos. En el desayunador ustedes pueden ver que decimos, necesitamos guantes, porque para manipular los alimentos necesitamos guantes. Y capaz que tú no vas a tener los guantes y vas a tener el gel, lo vas a acercar. Y si tú estás lejos, vas a buscar la forma de hacer llegar, no sé, un recurso para poder alimentar. Con la pandemia nosotros salimos a pedir ayuda porque realmente, pues también se ha notado la pandemia en la en la baja de las donaciones, de los recursos, pero como te digo, si nosotros ponemos la obra en manos de Dios, Dios sostiene.
Dios impulsa. Te puedo asegurar que uno ve la mano de la providencia. Muchas veces es mirar y decir, híjole, no tenemos pan para darles. Y llega alguien con pan. Y yo digo, ¿no? O mañana, ¿qué hacemos de comida? Solo hay arroz o frijol y a veces hay que dar un poco más porque sabemos que esta gente a veces es la única comida del día. Y si por bien nos llamamos desayunador, es un alimento, ¿no? Es un almuerzo lo que damos. Y decimos, bueno, ¿qué? ¿Y ahora qué? Y llega alguien con una cajota de huevos, ¿no? Decimos, bueno, vamos a ponerlos. Y llega otro y te trae, no sé, un paquete de salchichas o soya o atún. Y así, y a veces no es un camión, ¿eh? Son pequeñas contribuciones que van sumando y tú decís, bueno, ya tengo, bueno, yo te puedo contar que son casi 70 kilos de carne cuando hacemos de pollo para las personas para un día. Y decís, ya casi tengo, ¿no? Mirás y son, tú calculas, ya ahí voy, ahí voy. Entonces, es eso, ¿no? Y también es ponerte a jugar con la creatividad, y no es mi creatividad, es la creatividad de todos los que formamos el equipo del desayunador y el equipo del proyecto Salesiano Tijuana, ¿no? Es decir, somos todos. Es decir, el desayunador es una sobra, pero como te decía, atrás están los salesianos, están los voluntarios, están otros laicos, estamos todos ideando qué más podemos hacer para que no falte el sustento a esas personas, ¿no? Entonces, se van abriendo puertas, quizás algunas se van cerrando, pero cuando se abre, yo digo que cuando se cierra una, se abren 5 más, de diferente manera. No teníamos hace tiempo, en diciembre, no teníamos cobijas y la gente tenía frío. Era el primer año que no íbamos a poder dar cobijas. Ustedes pueden ver que pudimos dar 2 veces, si no me equivoco, no 3 cobijas. Gracias a Dios. Y estamos hablando de más de 1000 cobijas, ¿no? Entonces tú decís, Dios escucha. Y Digo, clamamos, pedimos y escuchó. Bendito sea Dios. No, en verdad, Claudia, la verdad es que yo estaba muy emocionada desde que nos platicó Tessy sobre ti y sobre la obra salesiana en Tijuana. La verdad es que a mí me emociona mucho. Me encanta lo que hacen, me encantó tu historia. La verdad es que bendito sea Dios que escuchaste. Bendito sea Dios por gente como tú, porque como dices, esto es un trabajo de equipo, tú eres tal vez una sola cara, pero pues hay mucha gente más, pero gracias por todo lo que haces, gracias por tu tiempo, porque ahorita, como dicen, el tiempo es dinero y ahorita la gente lo que menos quiere dar es su tiempo y bendito sea Dios porque tú lo das, porque realmente tu pago no va a ser aquí, o sea, todos lo sabemos. Sabemos que Dios te tiene mucho preparado. De hecho, tenemos algunos comentarios. Bueno, tenemos muchos corazoncitos. Joana Martínez, que manda corazoncitos. Paula. Paula dice, yo también quiero ser misionera sin estudiar y trabajar, por lo que dijo tu mamá, pero tiene que estudiar y trabajar bastante. Y Leonardo Martínez te manda un corazoncito. Diana Arenas dice, Claudia, un ejemplo claro de vivir la santidad. La recuerdo siempre con su frase alegría y buen humor. Lleva al desayunador y toda persona que la rodea a vivir la vida con el amor de Dios. Yolanda Sánchez te manda corazoncitos y Salomé Ramírez manitas arriba y Olivia Ojeda dice felicidades a los salesianos por su gran labor. La verdad es que bendito sea Dios porque nuestro Señor, digo, obviamente siempre sabio, pero siempre sabe tocar los corazones. Y esto también es una invitación para todos los que nos están viendo. Así como ahorita nos platicó Claudia su historia, o sea, no tienen que ser gente que venga de Uruguay, como en su caso, pero si estás en Tijuana, si estás donde estés y donde nos estés escuchando, siempre hay una obra cerca y nuestro Señor siempre habla. Y nuestro Señor tiene muchos mejores planes que nosotros mismos para nosotros. Y la providencia del Señor siempre va a ser más grande que cualquier plan que nosotros podamos tener. Muchísimas gracias, Claudia. En verdad que yo estoy a punto de llorar porque a mí me encanta lo que haces. En serio que bendito sea Dios por todo lo que hacen ustedes. Dios los bendiga muchísimo, les dé muchas fuerzas porque esto pues no es tan fácil. Y lo que dijo tu mamá, eso de no trabajar y estudiar, pues ahora sí que, que no se la crean porque no. Trabajan bastante, bastante. No, claro que sí. Yo creo que solamente con lo que tú dices,
donde Dios nos coloque, hay que florecer. ¿No? Nunca, nunca. Siempre hay que florecer. Digo, y yo creo que ustedes han tenido más que ejemplos de este estilo por lo que dices de los puntos en los que están. O sea, siempre Dios ve lo mejor de nosotros. Entonces, Dios saca la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, solamente dejarnos llevar y dejarnos guiar. Exactamente. Muchísimo. Eso sí, es lo alimentar, ¿no? Y alimentarnos siempre desde la oración. Esa oración sencilla que brota del corazón, que es un diálogo con Él. Pero que te digo, que es una oración que en ese diálogo sí hablamos, pero escuchamos más de lo que decimos. Qué hermosa. Y la verdad es que algo que, digo, ya nada más para terminar, porque a mí me encanta hablar y seguir hablando, pero nada más, algo que nos dijo Claudia ahorita y que creo que es muy importante es, ahorita en la pandemia, recordar que sonreír muchas veces es mejor bálsamo que cualquier otra cosa y dar algo de nosotros, escuchar, tanto a Dios como a los demás, creo que es lo mejor que podemos hacer. Y pues muchísimas gracias, Claudia. En verdad que Al Dios te contrario. bendiga muchísimo a ti y a toda tu familia y obviamente pues a los salesianos de la obra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, si vienen por Tijuana, acérquense en el desayunador o a cualquier obra salesiana. Realmente Ha de estar les va a bien, gustar. como si van 1000 personas, pues podemos hacer fila ahí. Exacto, también pueden, ¿eh? Pero siguen las reglas del lugar, se lavan las manos. Exactamente. Muchísimas gracias, Claudia. Dios te bendiga. Al contrario. Gracias, Tessy. Nos vemos. Bye. Bye.